Mucho conversar y lo hacemos de inmediato junto al diputado independiente Gabriel Boric. Diputado, gracias por acompañarnos. Buenas noches y lo primero que quiero preguntarle es respecto del tema de la gratuidad. ¿Está usted de acuerdo con que el adelantamiento para 2016 se restrinja a las universidades del Consejo de Rectores? Hola Mónica, hola Daniel, muy buenas noches. Uy, me escucho, todo lo que digo lo escucho yo. No sé si eso se puede arreglar. Vamos a intentarlo, pero por mientras siga tratando de responder con ese retorno. Por mientras sigo, ya. Mira, yo creo que te voy a responder la pregunta, pero creo que ahí erramos el foco al poner la discusión solamente en lo que va a pasar el próximo año. Acá lo importante, desde nuestro punto de vista por lo menos, es que se mantenga el criterio de gratuidad universal. Y por supuesto que las universidades privadas también tienen que acceder a la gratuidad universal en la medida en que cumplan ciertos requisitos. El Estado no tiene por qué financiar universidades como la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad de los Andes o la Universidad de las Américas. Imagínense si el Estado hubiese financiado a la Universidad del Mar. ¿Por qué le vamos a entregar recursos de todos los chilenos a gente que se está llevando plata para la casa o gente que tiene proyectos absolutamente ideológicos que al final del día no cumplen ningún requisito democrático, ni democracia interna, ni alumnos con vulnerabilidad, ni tienen estándares de calidad alguna? Y en ese caso yo estoy de acuerdo que se parta por las universidades del Estado. Ahora, respecto a las universidades del CRUCH, efectivamente yo creo que ahí hay un problema que tenemos que discutir entre todos. A mí me parece que el trato debiera ser universidades del Estado y universidades privadas por separado. Pero para mí lo importante, como te digo, no es solamente los recursos, sino la dirección de la reforma. Y eso todavía está en cuestionamiento porque el gobierno ha sido muy ambiguo respecto a este tema. Diputado, no me queda muy claro el criterio o dónde se pone la línea, porque por ejemplo usted ponía ahí a la Universidad Adolfo Ibáñez o la Universidad de los Andes, que en general son consideradas universidades de buena calidad, o hablaba del proyecto. Uno podría también cuestionar, por ejemplo, el proyecto de la Universidad Católica, si se dice en esos mismos términos. ¿Cómo se pone la línea? ¿Quién decide qué universidad queda adentro y qué universidad queda afuera? Y si no está el riesgo de hacer un criterio también ideológico, de porque una universidad tiene un proyecto que a mí no me gusta, entonces la dejo fuera. No se trata de una universidad que tenga un proyecto que a mí no me gusta, se trata de que, desde mi punto de vista, por lo menos se debiera preferenciar a las universidades del Estado. ¿Sí? ¿Por qué el Estado va a tener universidades si no le entrega ningún tipo de financiamiento y ningún tipo de trato preferencial? El Estado tiene que impulsar ciertas cosas en materia de educación superior. Las universidades, no piensen solamente en la Universidad de Chile, las universidades estatales regionales, la Universidad de la Frontera, la Universidad de Magallanes, la Universidad de Tarapacá, que hoy día están absolutamente abandonadas a la suerte del mercado, y eso no puede ser. Ahora, yo estoy de acuerdo en que el criterio CRUCH, que incluye a universidades privadas solamente por su fecha de creación, es incorrecto, y eso tenemos que mejorarlo, y yo entiendo que el gobierno está disponible para cambiar eso de aquí en adelante. Ahora, lo que pasa es que mediante ley de presupuesto se va a empezar a trabajar con el tema de la gratuidad hasta el 60%, entiendo, durante el próximo año, pero a mí, insisto, lo que me importa es la dirección de fondo de la reforma, y creo que ahí no pueden haber discriminaciones arbitrarias. Sí, discriminaciones no arbitrarias. ¿Qué discriminación? Que haya democracia interna, que cumplan con ciertos estándares de calidad cuando tengamos una institucionalidad que pueda asegurarlo, que reciban a alumnos con vulnerabilidad, entre otros criterios. Y entonces, justamente, respecto, por ejemplo, de libertad académica, de libertad o influencia o incidencia de los estudiantes, ¿cumplen todas las universidades del Consejo de Rectores con esos parámetros? Libertad de cátedra, libertad o influencia y de participación de los estudiantes. Hay algunas como la Universidad Católica que uno podría preguntarse si lo cumplen o no. O sea, de las universidades del Estado, las universidades del Estado lo cumplen. Las universidades privadas del Consejo de Rectores, a mí me parece que no es el criterio adecuado que solamente por la fecha de su creación se discrimine entre la Universidad Católica y la Universidad Diego Portales, por ejemplo, o la Universidad Alberto Hurtado, que me parece que tienen también una vocación pública, al igual que la Universidad Católica, y esas universidades tienen que poder acceder a financiamiento público. Bajo ningún punto de vista se puede decir como solo las estatales y ninguna privada. No, acá lo que estamos diciendo es las estatales, por cierto, y las privadas que cumplan con estos requisitos. Acá... Sí, es que solo para entenderlo, en este primer paso, en que se adelanta para 2016, para entenderlo bien, la gratuidad para el 60%, ¿tienen que estar incluidas solo las estatales o las estatales en este adelantamiento? Me refiero, las estatales más privadas independientes, si son o no son del Consejo de Rectores. Desde mi punto de vista debiera ser estatales, y las privadas se las debiera tratar a todas como iguales y no por el criterio CRUCH.
Diputado, esto es el adelantamiento, lo que es para 2016. En cuanto al proyecto de fondo, que la promesa original del gobierno era llegar al 70% de los estudiantes el 11 de marzo del 2018 y llegar al 100% el 2020. ¿Es posible que esto tenga que retrasarse o tenga que matizarse por un tema de recursos? Desde su perspectiva, ¿sería comprensible o entendible que alguna fecha no se cumpliera porque falta plata para hacerlo? Mira, yo creo que acá hay que poner por delante ciertos principios. La gratuidad universal, desde mi punto de vista, no es algo que se pueda modificar. Tenemos que avanzar hacia gratuidad universal porque es el único mecanismo que nos permite hablar o entendernos como iguales en materia educacional. Eso no significa que los ricos no paguen, los ricos debieran pagar mediante lo que es la reforma tributaria. Ahora, el problema es que todo esto ha sido puesto en duda con las declaraciones del gobierno. Yo creo que tenemos que avanzar hoy día hacia la gratuidad. Yo estoy abierto a discutir gradualidad, pero no discutir el principio de la universalidad. En otro tema, la Asamblea Constituyente, ¿qué le parece que haya sido descartada por la presidenta Bachelet? No sé si usted los lee así también los dichos de ayer de la mandataria en una entrevista radial. O sea, no solo descartó la Asamblea Constituyente, sino que además descartó la posibilidad de que haya un plebiscito para decidir cómo vamos a elaborar nuestra nueva Constitución, e incluso hay varios partidos de la nueva mayoría que están cuestionando la misma posibilidad de tener una nueva Constitución nacida en democracia. Yo creo que al final del día lo que se está diciendo es que las modificaciones que se van a hacer algo muy al estilo 2005, en donde se va a escuchar a la gente, digamos, pero las decisiones las van a terminar tomando unos pocos, y desde mi punto de vista, hoy día, en el actual clima político en Chile, eso es absolutamente inaceptable. Y yo creo que además rompe con uno de los que dijeron era de los tres pilares de la reforma que tenía este gobierno. Yo no me compro el argumento de que las reformas generan inestabilidad. Acá siempre va a haber un grupo privilegiado, grupos de interés que no van a querer que haya reformas que beneficien a la mayoría de los chilenos, porque quieren mantener sus privilegios. Eso tanto en reforma laboral, en reforma tributaria, en reforma educacional y, por cierto, en reforma constitucional. Acá en reforma constitucional no hablemos solo de la forma, sino también del contenido. Desde mi punto de vista hay que cuestionar, por ejemplo, el carácter del Estado, el carácter subsidiario del Estado. Y evidentemente hay un grupo privilegiado que se ha enriquecido durante los últimos años que no quiere hacer ningún cambio. Entonces te argumentan de que eso les genera inseguridad y por lo tanto no van a invertir. Eso me parece un chantaje inaceptable y lamento profundamente que sectores de la nueva mayoría se terminen secuestrados por este chantaje de los grandes grupos empresariales. Cuando habla en esos términos, diputado, usted está diciendo que hay parlamentarios o hay ministros, se lo pregunto, del actual gobierno que están secuestrados por esos intereses empresariales. O sea, yo creo que es del todo evidente de que la colonización empresarial a la política ha sido transversal, no solamente en la derecha, que por cierto, bueno, hemos conocido todo lo del caso Penta, sino también a la nueva mayoría en casos como el caso Soquimich. Seguramente vamos a encontrar más aristas ahora, y eso me parece que termina cuestionando la pregunta básica de dónde se están tomando las decisiones o en función de qué intereses se toman las decisiones. Cuando vemos además de que ya están hablando de morigerar la reforma laboral, cuando vemos que va a haber que hacer 1000 correcciones a la reforma tributaria, cuando se descarta la idea de una nueva constitución, además de por cierto la forma de hacerla, de que sea mediante una asamblea constituyente, y se empieza a poner en cuestionamiento principios básicos como la gratuidad, me parece que claramente hay un secuestro por parte de la economía hacia la política, y yo creo que eso es uno de los grandes temas pendientes que tenemos en Chile. ¿En ese secuestro incluye también a la presidenta Bachelet? Por supuesto. ¿También cree que ella está respondiendo a los intereses entonces económicos y no a su pensamiento político? ¿Por qué, diputado? O sea, yo creo que hoy día con todas las declaraciones, mira, todo esto, el realismo sin renuncia se parece mucho a la justicia en la medida de lo posible o a hay que asegurar la gobernabilidad. Al final del día nos damos cuenta de que las decisiones no se toman en los espacios democráticos, sino que son susceptibles de presiones, y veamos quiénes han salido a aplaudir estas últimas declaraciones de la presidenta, la CPC, el señor Alberto Sala, el señor von Mühlenbrock, el gran empresariado y, por cierto, la derecha. Yo lo he visto ahora en el Parlamento, en donde es bien impactante como parlamentarios que yo creo sinceramente y muy honestamente creían en los cambios que había prometido la nueva mayoría, hoy día se ven totalmente decepcionados por el carácter de las declaraciones que ha hecho tanto el ministro de Hacienda como el ministro del Interior, como por cierto la presidenta de la República. Acá ha habido
mucha improvisación. Yo creo que las cosas no se han hecho bien en este gobierno y me parece que devela un poco también el carácter contradictorio e incoherente de lo que fue la nueva mayoría, en donde todos entendieron cualquier cosa por el programa y al final del día terminamos como una suerte de empate en donde se va a terminar administrando lo que había más que haciendo reformas estructurales, que es lo que discursivamente se había prometido. Y, diputado, cuando hace esa descripción del panorama, ¿le parece que tiene sentido, por ejemplo, que el Partido Comunista permanezca en la nueva mayoría? Mira, yo no soy quien para... yo no soy parte de la nueva mayoría, pero si como izquierda autónoma nosotros hubiésemos decidido formar parte de un conglomerado por determinadas promesas y esas promesas se ponen totalmente en entredicho, evidentemente a mí no me haría sentido seguir siendo parte de ese conglomerado. Si al final esto yo entendía que no era solamente una unión electoral. Nosotros decidimos marginarnos, o sea, no ser parte de la nueva mayoría y postular con candidaturas independientes por fuera del binominal, precisamente porque no nos daba confianza este proyecto, porque creíamos que el carácter de la nueva mayoría sigue siendo de una suerte de neoliberalismo con rostro humano. Y nuestra apuesta es la constitución de una fuerza política de izquierda con autonomía de la nueva mayoría y, por cierto, del gran empresariado chileno, cosa que hoy día la nueva mayoría no tiene. Diputado Gabriel Boric, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Buenas noches. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo. Que les vaya bien. Buenas noches.